En este mundo o aprendes a dominar, o serás programado para obedecer. La frase puede doler, pero si resuena en ti, es porque ya lo has sentido. Esa sensación de estar siempre un paso atrás, de ser manipulado sin darte cuenta. En tus relaciones, en el trabajo, en tu familia. Te han dicho qué pensar, cómo actuar, cuándo callar, pero nadie te enseñó las reglas del verdadero juego. El del poder, el del control, el del alma humana. Todo lo que te rodea es percepción. Y en un mundo donde la imagen vale más que la intención, donde el débil es disfrazado de víctima para dominar, solo hay dos caminos, el de la ignorancia o el del despertar. Este video no es cómodo, no busca complacer, busca mostrártelo que Maquiavelo tuvo el coraje de decir que la bondad sin estrategia es una sentencia de esclavitud, y que el poder no es maldad, es claridad. Aquí vas a escuchar el consejo más cruel de Maquiavelo, pero quizás también el más necesario de tu vida. No te traigo una promesa vacía, te traigo herramientas. Te voy a mostrar cómo dejar de ser peón y comenzar a ver como el rey. Pero prepárate, porque una vez que veas el juego, ya no podrás cerrarle los ojos. Mira a tu alrededor con atención. Cada persona, sin excepción, está movida por algún tipo de interés. Incluso aquellos que parecen actuar con bondad, lo hacen esperando algo a cambio. Aprobación, cariño, ventaja, o simplemente sentir que están en control. La ingenuidad, aunque romántica, es un perfume dulce que atrae a los depredadores del alma. El juego del poder no comienza cuando se aprende a manipular, sino cuando se acepta que ya estamos siendo manipulados. Desde niños aprendimos a llorar para obtener lo que queríamos. Ese fue el primer movimiento. Si no lo reconoces, ya estás perdiendo. La clave está en abrir los ojos, no endurecer el corazón, pero sí entrenar la percepción. No se trata de desconfiar de todos, sino de entender que nadie es completamente inocente. Hasta el acto más puro puede esconder una intención. La frase, "lo hice por tu bien", muchas veces esconde un deseo de control. Lo que parece generoso, a veces es una forma sutil de dominar. El que te da algo sin que lo pidas, a menudo espera algo a cambio. Por eso, en este juego, la percepción lo es todo. No se trata de volverse paranoico, sino lúcido. El primer paso es dejar de juzgar el juego como bueno o malo y empezar a observarlo como es. Si niegas que hay una partida ocurriendo, será solo una ficha más movida por manos invisibles. Observa. ¿Quién se beneficia de tus decisiones? ¿Quién gana cuando tú cedes? Desarrollar este tipo de mirada es como afilar una espada. Incómodo. Al principio, pero imprescindible si quieres sobrevivir. Recuerda, todos están jugando. Algunos con reglas claras, otros con cartas escondidas. El ser humano actúa por conveniencia mucho más que por moral. Es un error creer que las relaciones están libres de estrategia. No, no estamos hablando de frialdad, sino de conciencia. Hay quienes te hacen sentir culpable por poner límites, solo porque esos límites los alejan del control. Te sonríen con dulzura mientras siembran dependencia emocional. Y si no sabes verlo, terminarás agradeciendo las cadenas que te atan. El poder no siempre se grita, muchas veces se susurra, y si no aprendes a escuchar esos susurros, serás manipulado sin darte cuenta. Aceptar que nadie es inocente no significa volverse cínico, sino despierto. Se trata de ver a las personas no como villanos o héroes, sino como jugadores que, igual que tú, intentan ganar algo. Algunos buscan amor, otros respeto, y muchos simplemente no perder. Pero todos están haciendo movimientos, y tú, ¿estás jugando o estás siendo jugado? Este es el umbral que define si lideras tu destino, o si repites un guión escrito por otros. El poder comienza cuando decides mirar. Cuando te atreves a ver el juego en su desnudez brutal, cuando entiendes que quien ignora las reglas no está fuera del juego, está en desventaja, y así, la percepción se convierte en tu arma más valiosa.
porque quien no ve las jugadas, se convierte en pieza. Quien no identifica las estrategias, termina sirviendo a las ajenas. Y si te preguntas cómo se puede controlar el juego sin caer en él, la respuesta no está en la bondad, está en la apariencia. Pero eso, amigo mío, es otra jugada que vamos a descubrir juntos. La verdad tiene poco valor si no parece verdad. Esa es la crudeza del juego. En este tablero no basta con ser fuerte, hay que parecerlo. No importa cuán virtuoso seas si el mundo te ve como débil. Por eso, Maquiavelo no nos enseñó a ser buenos, nos enseñó a parecerlo. La apariencia es un traje de poder, y quien sabe usarlo domina incluso sin levantar la voz. Observa a los líderes que admiras. ¿Realmente son justos o simplemente saben proyectar seguridad? La gente no sigue la bondad, sigue la autoridad, la convicción, el gesto firme, porque en tiempos de caos, el que aparenta tener el control se convierte en refugio. El dominio del ambiente comienza cuando eliges cómo quieres ser visto. No es fingir, es estrategia. Tu postura, tu tono de voz, el ritmo con el que hablas, incluso tus silencios, todo comunica. Si entras a un lugar cabizbajo ya estás perdiendo. Si hablas pidiendo permiso para existir, ya estás entregando tu poder. Aprende a habitar tu espacio con presencia. Mírate en el espejo antes de salir. ¿Lo que ves transmite respeto o necesidad? Porque los depredadores no huelen miedo. Lo ven en tus gestos, y una sola mirada puede marcar la diferencia entre ser seguido o ser ignorado. No es un juego justo, pero es el único que existe. Piénsalo. ¿Cuántas veces alguien te convenció de algo no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo? Hay jefes que parecen sabios solo porque usan palabras lentas. Hay manipuladores que se disfrazan de víctimas y logran controlar sin levantar sospechas. El mundo está lleno de lobos con piel de cordero. Y si tú no decides conscientemente cómo quieres ser percibido, otros decidirán por ti. Aquí no se trata de mentir. Se trata de construir tu imagen con intención. Cada palabra que usas puede acercarte al poder o alejarte de él. Cada vez que te justificas de más, estás cediendo terreno. Recuerda esto. Las personas no siguen a quien es bueno, siguen a quien parece invencible. Por eso, los que dominan el juego no siempre son los más justos, sino los más estratégicos. La percepción es el filtro por el cual el mundo interpreta tu valor. Controlarla es como tener una llave maestra en un mundo lleno de puertas cerradas. Y no es arrogancia, es supervivencia. Porque si no proyectas poder, proyectarás necesidad. Y en el juego de la manipulación, la necesidad huele a oportunidad para quienes saben cómo explotar debilidades disfrazadas de humildad. Quien controla la narrativa, controla las emociones. Y quien controla las emociones, tiene el verdadero poder. Porque la emoción es el caballo, pero la percepción es el jinete. Cuando logras montar ese caballo, puedes guiar a las masas sin necesidad de tocar las riendas. Pero esto que acabas de descubrir es solo una parte del arte, porque hay algo aún más letal que parecer fuerte, ser impredecible. Y eso es lo que aprenderás a continuación. El poder real no grita, no se muestra, se esconde detrás del silencio, del gesto tranquilo, de la mirada que observa sin necesidad de hablar. El que domina, espera, analiza, calcula, como el tigre que no ruge antes de saltar. Él observa, camina, lento, y solo ataca cuando su presa ya se ha relajado. Esa es la esencia del control, ser impredecible. Cuando todos piensan que ya te entendieron, se bajan la guardia. Y ahí es donde entra el movimiento preciso, el que no diste señales de que vendría, porque quien se muestra por completo, entrega su alma en bandeja. El misterio no es solo encanto, es protección. Maquiavelo insinuó que la transparencia es una debilidad, no porque sea moralmente mala, sino porque te vuelve predecible. Y lo predecible
En el juego del poder es fácilmente controlable. Imagina una partida de ajedrez donde anuncias cada uno de tus próximos movimientos. No importa cuán fuerte seas, perderás, porque el otro se adapta, se anticipa, se protege. Así funciona en la vida real. Mostrar tus planes, tus heridas, tus deseos, te hace vulnerable. Incluso con los más cercanos, hay momentos en los que el silencio es más sabio que la confesión. No todo debe ser revelado. No todo merece ser compartido. Sé como el hielo que esconde su profundidad. En la superficie, sereno. Por debajo, impenetrable. ¿Tienes un objetivo? No lo anuncies. Trabájalo en la sombra. ¿Quieres cambiar algo? Hazlo en silencio. Y cuando los demás noten, ya será irreversible. La sorpresa es un arma que desarma. Cuando todos creen saber quién eres, cualquier gesto inesperado se convierte en un terremoto emocional. Y eso, cuando se domina, es letal. Recuerda, no tienes que mentir, pero tampoco tienes que entregar todas tus cartas. La gente respeta más al que guarda silencio que al que se explica demasiado. La imprevisibilidad es una forma de poder silenciosa. Es un arte, y se entrena. La próxima vez que sientas la necesidad de decir lo que piensas, espera. Cuenta hasta 3. Pregúntate si decirlo fortalece tu posición o la debilita. El sabio no es el que siempre habla con inteligencia, es el que sabe cuándo callar. Deja que los demás intenten adivinarte, que se desesperen por entender tus movimientos. Mientras ellos especulan, tú te preparas. Mientras ellos reaccionan, tú atacas con precisión, porque el golpe más fuerte no es el más ruidoso, es el más inesperado. Y ahora que entiendes el valor de esconder, imagina lo que puedes lograr cuando además aprendes a devolver. Porque hay un momento en que el manipulador cree tener todo el control, hasta que se enfrenta al espejo que tú le colocas. Y ahí es donde el juego cambia, por completo. El manipulador no necesita gritar. Él susurra, se hace de víctima, te da migajas de afecto y luego las retira cuando no haces lo que quiere. Su arma más poderosa no es la fuerza, sino la culpa. Te hace creer que le debes algo, que tu valor depende de agradarlo. Y cuando tú cedes, él gana. Pero hay algo que el manipulador no soporta, que su juego se le devuelva. Usar su moralidad contra él es como mostrarle su reflejo en un espejo distorsionado, y ese reflejo lo aterra, porque por dentro sabe que sus actos no resisten la luz. Él manipula desde las sombras. Tú lo enfrentas con verdad. Observa cómo actúa. Te exige comprensión pero nunca te comprende. Pide sacrificios pero nunca los ofrece. Espera que te sientas mal por poner límites. Y si caes en esa trampa, pierdes el control de ti. ¿Quieres cambiar eso? Empieza por nombrar el juego. Dile, ¿te das cuenta que solo me valoras cuando hago lo que tú quieres? Esa frase, dicha con calma, es dinamita emocional. No te defiendas, no grites, solo observa cómo se desmorona el castillo de arena que construyó en tu mente. Cuando tú no temes decepcionarlo, él pierde el gancho con el que te sujetaba. La culpa solo manipula a quien se siente pequeño. Por eso, tu mejor defensa es una autoestima fuerte. Cuando sabes quién eres, no necesitas mendigar aprobación. Y aquí va un ejercicio práctico. La próxima vez que alguien use la culpa contra ti, haz una pausa interna. Respira. Y pregúntate, ¿esto nace de mi responsabilidad real o es solo una táctica para controlarme? Esa pregunta te libera, porque la claridad te pone de nuevo en el centro del tablero. Y cuando te colocas en el centro, ya no giras alrededor de los caprichos de nadie. La estrategia es simple, pero poderosa. No huyas de la culpa. Mírala a los ojos. Cuestiónala. Devuélvela. Usa frases como, me extraña que solo notes mi ausencia. Cuando dejo de ceder. No lo digas con rabia, dilo con verdad. Eso desarma. Porque el manipulador no quiere verte fuerte. Quiere verte confuso, con dudas.
Pero cuando tú tienes certeza interior, él se vuelve el que tiembla. El poder cambia de manos en ese instante. Ya no estás siendo manipulado. Estás marcando las reglas del nuevo juego. Y es aquí donde todo se redefine. Porque una vez que dejas de reaccionar desde la culpa, solo queda una emoción para domar, la más difícil, la más humana y la más peligrosa si no la controlas. Hay una ley silenciosa en el juego del poder. Quien se deja llevar por la emoción pierde, porque la emoción te delata, te vuelve predecible, te hace actuar antes de pensar. El que domina, siente, pero no reacciona. Sabe que la rabia es combustible del enemigo, que el miedo es la entrada al control. Maquiavelo no te pidió ser cruel, sino calculado, sereno, frío, no en el corazón, sino en la mente, porque solo con frialdad estratégica puedes ver lo que otros no ven, las intenciones detrás de los gestos, las trampas detrás de las promesas. La emoción no es tu enemiga, pero tampoco debe ser tu capitana. Imagina dos generales en medio del campo de batalla. Uno grita, se deja consumir por la rabia. El otro observa en silencio. ¿Cuál crees que tiene más control? La calma es un poder subestimado. El que se mantiene firme cuando todo arde, domina a los que se desesperan. ¿Quieres saber si alguien es fuerte? Mira cómo actúa bajo presión. Y ahora mírate a ti. ¿Te desbordas con facilidad? ¿Respondes desde el impulso? Si la respuesta es sí, entonces estás entregando el control sin darte cuenta. Porque quien te hace sentir, te hace mover. Y quien te mueve, te domina. Dominar la emoción es un entrenamiento. No se trata de reprimir, sino de redirigir. La próxima vez que sientas que vas a explotar, haz lo opuesto a lo que harías normalmente. Guarda silencio. Respira. Observa. ¿Qué te están queriendo provocar? ¿Qué ganan si tú pierdes el control? Esta pausa te regresa el poder. Porque en el mundo real la batalla no es de fuerza, es de autocontrol, y cada vez que decides no reaccionar, estás creando una nueva versión de ti. Una versión que no se deja arrastrar, que elige cuándo y cómo responder. Y eso es dominio puro. Frases como "yo soy así" son excusas de quien no quiere cambiar. Tú no eres tus emociones, eres quien las siente, y quien las domina, lidera. El mundo respeta a quien mantiene el pulso firme mientras todos tiemblan. No es frialdad emocional, es madurez estratégica. No es ser insensible, es ser inteligente. Porque la emoción ciega, pero la razón abre caminos. Y si logras usar tus emociones como herramientas, no como cadenas, entonces ya no serás manejado por nadie. Estás finalmente al mando. Y cuando entiendes esto, oyes con otros oídos lo que Maquiavelo quiso decir todo este tiempo. No era crueldad lo que predicaba, era lucidez. Una lucidez incómoda, pero liberadora. Y ahora que dominaste las pesas, solo necesitamos entender todo el tablero. El mundo no es un lugar justo. Es un tablero movido por quienes comprenden, controlan y mueven personas como piezas. Esa es la verdad que pocos aceptan. Pero tú la viste aquí, en cada palabra, en cada táctica. Y ahora sabes. No basta con ser bueno. Hay que ser consciente. No basta con tener emociones. Hay que dominarlas. Porque quien no entiende el juego, termina siendo parte del espectáculo de otro. El consejo más cruel de Maquiavelo no fue una orden, fue un espejo. Si no estás dispuesto a dominar, entonces acepta ser dominado. Es una elección que pocos quieren hacer, porque requiere coraje, requiere mirar de frente lo que duele, pero también abre una puerta, la puerta de la libertad interior, del poder auténtico, de la capacidad de ver sin ser cegado, de actuar sin ser manipulado. Así que dime, ¿vas a seguir creyendo que el mundo premia a los inocentes? ¿O vas a aprender a jugar? Entre dominar y ser manipulado existe solo una decisión.
conocer las reglas del poder y nunca más pedir permiso para ser libre. Si este mensaje te tocó, compártelo con quien aún cree que el mundo es justo. Comenta tu experiencia. Suscríbete si quieres más verdades incómodas y únete a quienes ya no quieren ser piezas, sino estrategas.